a nuestra nueva videoconferencia de ortografía 1. Este es nuestro segundo encuentro de esta asignatura, esperando que Dios la siga llenando de muchas bendiciones y sabiduría a cada una de ustedes, que siga dándole mucho bienestar y muchos éxitos. Jóvenes, qué bueno que estén aquí nuevamente en este nuevo encuentro. Realmente me siento muy feliz que ustedes estén por acá. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de las reglas de la mayúscula y minúscula, nuestra primera parte. Vamos a trabajar durante 2 semanas con este tema de la mayúscula y minúscula, que bastante importante es. No es solamente conocer las reglas básicas, hay muchas otras reglas que también debemos de conocer, ya que este tema es bastante amplio. Pues inmediatamente vamos a comenzar con la introducción del tema ya mencionado. Aquí tenemos el tema principal del día de hoy, regla de la mayúscula y minúscula. Primero comenzamos con el objetivo de que sería que al finalizar el presente encuentro los participantes estarán en capacidad de dominar las reglas de la mayúscula y minúscula. La mayúscula. La escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien por distintos motivos pueden escribirse enteramente con mayúscula palabras, frases e incluso textos enteros. Pero lo usual es que la mayúscula se utilice solo en posición inicial de palabras y su aparición está condicionada por distintos factores y normas que vamos a conocer próximamente. La mayúscula no se le aplica a todo lo que se le dé su antojo. Hay que respetar las normas que vamos a conocer. La mayúscula inicial de cada palabra se va a aplicar según las normas establecidas por la RAE, por la Real Academia Española. Tienen que respetar lo que diga esa academia. Hay que regirse de lo que ella diga, no lo que diga cualquier fuente de internet o cualquier libro. No, tienen que ver de dónde viene esa fuente. No podemos sacar investigaciones o conclusiones de lo primero que aparezca en internet. Todo lo que yo voy a explicar es en base a lo que estableció la Real Academia Española. Aquí presentamos entonces algunas de las reglas de la mayúscula y minúscula. No las vamos a conocer todas, realmente son unas 40 o 50 reglas de la mayúscula que hay. Entonces no las vamos a conocer todas, vamos a conocer las más importantes, y diríamos, o diría yo, que la que posiblemente ustedes no conozcan. Bien, eso es un ejemplo. Entonces vamos a trabajar con estas que son importantísimas. No vamos a trabajar con las básicas que ya conocemos, obviamente que no, porque todo el mundo sabe que el nombre propio se escribe con inicial mayúscula. Nombre de países, también eso lo sabemos. Ahora bien, la primera regla dice así: el empleo de la mayúscula no libera de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. O sea, lo que quiere decir esto es que la letra mayúscula siempre hay que ponerle tilde. África, África, como ustedes ven ahí. No se debe de quitar la acentuación en las letras mayúsculas. Esa es nuestra primera regla. Únicamente siglas que se escriban enteramente a mayúscula no llevan nunca tilde. Las siglas que tengan todos, que estén en mayúscula, no llevan tilde. Por ejemplo, CIA, que es la Agencia Central
la Agencia de Inteligencia Central. Y no CIA, que sería compañía, y no es una sigla, sino una abreviatura si le ponemos la tilde. Pero las siglas que se escriben en mayúscula nunca llevan tilde. Seguimos. Segunda regla. Y antes de hablar de la segunda regla, tenemos que saber el concepto de qué es una sigla y qué es un acrónimo. Una sigla es las iniciales de cada una de las palabras. Una sigla es o son las iniciales de cada una de las palabras. Por ejemplo, CNN. CNN tiene 3 siglas, que sería la C, la N y la N. Esas son siglas, las iniciales de cada una de las palabras. Ahora bien, los acrónimos son el conjunto de siglas, un conjunto de siglas que cuando la leemos forman una palabra. Repito, los acrónimos son un conjunto de siglas que cuando la leemos, si la leemos, forma una palabra. Por ejemplo, WAS es un conjunto de siglas, pero cuando la leemos, forma o se lee como una palabra. Por ende, eso es acrónimo. Unicaribe, de igual forma, cada una de ellas es un conjunto de siglas que cuando la leemos forman una palabra y por ende eso es un acrónimo. INESPRE, de igual forma, INESPRE también es un conjunto de siglas, la I, la N, la E, la S, es un conjunto de siglas, pero cuando la leemos forma una palabra y por ende eso es lo que se le llama acrónimo. Dicho esto, explicado esto, sí podemos ahora leer nuestra segunda regla. Se van a escribir o se escriben enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos. Escuchen bien, algunos acrónimos, no todos los acrónimos van en mayúscula. Ejemplo, ISBN, eso es sigla. OTI, eso es acrónimo. ONG, eso es sigla, ONG. Se escriben o se van a escribir en minúscula. En cambio, los acrónimos que el uso se ha convertido en sustantivos comunes. Sustantivos comunes como láser, radar, UBI, entre otros. Todo enteramente en minúscula. Cuando los acrónimos son nombres propios, como ya mencioné algunos ejemplos, y tienen más de 4 letras, bien, tiene más de 4 letras, solo se va a escribir en mayúscula la inicial. Ejemplo, UNICEF, UNESCO, WAS, entre otros. Me explico. Esta última parte no siempre se debe de aplicar. ¿Cuándo se aplica? Cuando esté dentro de un enunciado u oración. La UAS es la mejor universidad del país. Ahí se debe de cumplir la regla, porque UAS es un acrónimo lo primero y tiene 4 o más letras. Por ende, la inicial solamente es en mayúscula. Entonces, cuando UNICEF, UNESCO se encuentran como título, solo como título, ahí entonces usted debe de poner todo ese acrónimo en mayúscula cuando se encuentre como un título. Esa es nuestra segunda regla. Tercera regla, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, recuerden que son 3 puntos y se le llaman puntos suspensivos. ¿Cuándo se aplica mayúscula? Cuando estos cierran un enunciado. ¿Cómo así? Bueno, le voy a explicar ahora. Ejemplo, compramos mariscos, solomillos, vino,
3 puntos o puntos suspensivos, la cena resultó un éxito. Cuando ustedes ven que cierra el enunciado, cuando cambia de idea, entonces, después de los 3 puntos, se debe de comenzar con inicial mayúscula. Compramos marisco, solomillo, vino, punto suspensivo. Entonces, la primera letra que sigue, la cena resultó un éxito. Como ustedes lo leen, no tiene, o sea, el enunciado se cierra, la idea como que no continúa, entonces se debe de escribir en mayúscula. Ahora bien, pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que continúan tras ellos, o sea, continúa la misma idea, la palabra que sigue entonces se debe de colocar en minúscula. Estoy pensando que aceptaré. Ustedes ven, sigue la idea. Por ende, si sigue la idea después de los puntos suspensivos, entonces se debe de escribir en minúscula. Se debe de escribir en minúscula. Cuando no sigue la idea, como vieron arriba, cuando rompe la idea, entonces su primera palabra después de los puntos suspensivos se escribe o se escribirá en mayúscula inicial. Por eso que le dije, no siempre se aplica mayúscula después de los puntos suspensivos. Igual después de los 2 puntos, que aquí tenemos esa cuarta regla. Después de los 2 puntos, debe comenzarse el texto con inicial mayúscula en los siguientes casos. Solamente en los siguientes casos. Cuando sigue después de un saludo, de una carta, estimado señor, distinguido ingeniero, queridos familiares, 2 puntos. Entonces lo que sigue debe de comenzar con iniciar mayúscula. Mírenlo ahí, le agradeceré, estimado señor, 2 puntos. Entonces lo que sigue después de ese saludo de carta debe entonces comenzar con iniciar mayúscula. Esa es la primera regla. Segunda regla de los 2 puntos. De cuando sigue el verbo fundamental de un documento jurídico o administrativo como certifica, 2 puntos. Entonces lo que sigue después de certifica se debe de escribir con inicial mayúscula. Ahí lo tenemos en rojo, que es la palabra que. Ahí lo vemos. La inicial de esa letra debe de colocarse en mayúscula, no importa cuál sea. La otra y tercera regla después de los 2 puntos, después de una cita o palabras textuales, cuando vamos a citar o cuando hay palabras textuales, por ejemplo, Juan Pablo Duarte dijo, Pedro dijo, Marcos dijo, 2 puntos, y lo que viene es una cita o palabras textuales, palabras que están entre comillas, que fue dicho por un autor. Entonces esa primera palabra debe de comenzar en mayúscula. Ahí lo vemos. Pedro dijo, 2 puntos, viene la cita, como es una cita, entonces su inicial debe de estar en mayúscula. Ya jóvenes, en otros casos, en los 2 puntos, como en una enumeración, por ejemplo, iré al supermercado a comprar 2 puntos, arroz, habichuela, carne. Ya la primera palabra, que fue arroz, debe de escribirse en minúscula. Son numeración, es una lista. Entonces la lista se debe de colocar en minúscula. Otro ejemplo, a la fiesta asistirán 2 puntos. En este caso, si yo comienzo a colocar nombres propios, debe de entonces obligatoriamente ponerse con iniciar mayúscula, porque son nombres propios. Bien, son nombres propios. Pero si yo digo, iré al zoológico a observar 2 puntos, jirafa, leones, avestruz,
entonces cada una de ellas, o la inicial de ellas, mejor dicho, debe de estar en minúscula. Esa es una lista y son nombres comunes lo que yo estoy mencionando. Solamente en esos casos es que se va a aplicar la minúscula después de los dos puntos. Aquí tenemos los ejemplos cuando se van a aplicar mayúscula después de los dos puntos. Continuamos. Ahora vienen los ejemplos de los puntos cardinales. Los puntos cardinales no siempre se le va a aplicar la mayúscula. Sí, hay veces que se le aplica la minúscula. Bueno, los puntos cardinales como norte, sur, este y oeste, lo del horizonte, noroeste, sudoeste, entre otros, cuando nos referimos a ellos en su significado primario, como tales puntos o cuando forman parte de un nombre propio, se va a escribir con inicial mayúscula. La brújula señala el norte. Bien, ahí no se está especificando una dirección en sí. Solamente está diciendo, se está refiriendo a ella como su significado primario. La brújula señala el norte. Bien. La nave puso rumbo al noroeste. Se va a escribir en mayúscula. Sin embargo, cuando los nombres de estos puntos cardinales o de los puntos del horizonte están usados en sentido derivados y se refieren a la orientación o a la dirección correspondiente de un lugar o un sitio. Repito, cuando se refieren a la orientación o a la dirección correspondiente, se van a escribir en minúscula. Ejemplo, el sur de Europa. Eso se debe de estar el punto cardinal en minúscula. El noroeste de la ciudad debe de escribirse en minúscula. El viento norte. Bien, ahí también se debe de escribir en minúscula porque se está refiriendo a la orientación o dirección correspondiente de un lugar. Ahí se escribe en minúscula. Seguimos los títulos, cargos, nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, entre otros, que normalmente se escriben con minúscula, normalmente, pueden aparecer en determinados casos escritos con mayúscula. Esto es frecuente, aunque no es obligatorio que estas palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una persona concreta, sin mención expresa de su nombre propio. Por ejemplo, el rey inaugura la nueva biblioteca. El papa visitará la India en su próximo viaje. ¿Por qué ahí se está escribiendo en mayúscula? Porque no está acompañado del nombre de la persona. Sí se diría, el rey Marcos inaugura la nueva biblioteca. Entonces, la palabra rey debe estar en minúscula porque está acompañado del nombre o está acompañando el nombre propio de dicha persona. El otro ejemplo, el Papa Francisco. Si como está el nombre propio, entonces ese título, ese cargo, o mejor dicho, ese nombre de dignidad debe de estar en minúscula porque está el nombre propio Francisco. Pero como están solo el rey, el papa, se debe de escribir entonces ese título, cargo y nombre de dignidad en mayúscula. Esa es la regla 6. Seguimos. Los apellidos. Sabemos que todos los apellidos, Ramírez, Rodríguez, Pérez, sus iniciales deben de estar en mayúscula obligatoriamente. Ahora, si un apellido comienza por preposición de, la preposición de, por ejemplo,
o por preposición y artículo. Artículo es la, por ejemplo. Estos se van a escribir con minúscula cuando acompañan el nombre. Juan de Ábalos, Pedro de los Santos, por ejemplo, que lo conocemos más común. Si ustedes ven que Pedro de los Santos, si está el nombre de la persona y está el apellido de los Santos, entonces de lo o de la debe de escribirse en minúscula. Si está la preposición sola y está el nombre de dicha persona, por ende también debe de escribirse en minúscula. Ahora, si no está el nombre de la persona, si está solamente el apellido de Ábalos, Señor de los Santos, etcétera, pues obligatoriamente debe de escribirse con inicial mayúscula, porque no está el nombre de la persona. Bien, porque no está el nombre de la persona, entonces ese apellido debe de escribirse con mayúscula inicial. Si no está, vuelvo y repito, el nombre de la persona. Pero si está el nombre de la persona, debe de escribirse en minúscula. Ahora bien, si el apellido no lleva preposición, la preposición de, sino solamente el artículo, los, la, etcétera, este siempre se va a escribir en mayúscula, no importa que esté acompañado o no del nombre de la persona. Antonio La Orden, aquí lo tenemos, Antonio La Orden, ahí siempre se va a escribir en mayúscula, porque está solamente el artículo. Señor La Orden, ahí también se debe de escribir en mayúscula siempre. Eso solamente pasa cuando está solamente el artículo. Muy bien. También se escriben con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido. Los Borbones, los Austrias, salvo que se utilicen como adjetivos, caso en el que se van a escribir con minúscula. Los Reyes Borbones, ahí se va a escribir en minúscula. Siguiente regla: los signos de interrogación y exclamación. Bien, si la pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado, o sea, si la pregunta o la exclamación está sola, como ustedes verán ahí, miren, está solita. ¿En qué año nació tu abuelo? Está sola, está en un solo enunciado, está en una sola línea. Por ende, tanto al principio como después, para la respuesta, se debe de comenzar en mayúscula. ¿En qué año nació tu abuelo? Si sigue abajo, entonces, porque es la totalidad de la oración, si sigue abajo, también aquí, entonces, se debe de comenzar con mayúscula. Igual acá, que se inicia en mayúscula. Igual con la exclamación. So, es lo mismo. También tenemos para la signo de exclamación, si la pregunta o la exclamación constituyen solo una parte del enunciado, pueden darse dos casos. Por ejemplo, si la pregunta o la exclamación inician el enunciado. Si la pregunta inicia el enunciado, obviamente se comienza con mayúscula. ¿Qué sorpresas me proporcionará este día? Coma. Si la respuesta sigue ahí o el enunciado sigue ahí, debe de iniciar en minúscula. Me pregunto ante el espejo cada mañana. Esto ocurre también cuando suceden varias preguntas o exclamaciones breves que pueden ser consideradas un único enunciado y separarse con signo de coma o de punto y coma. Ejemplo, si siguen
ciertas preguntas en un mismo enunciado. La primera comienza con mayúscula, pero las demás van en minúscula y se deben de separar por coma o punto y coma, como ustedes notarán. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde naciste? Entonces, las demás preguntas y exclamaciones deben de estar en minúscula inicial. Solamente se coloca la primera en mayúscula. La otra parte, cuando la pregunta o exclamación no está colocada al comienzo del enunciado, sino que sigue a otra palabra o palabras que también forman parte de esta. Si comenzamos, si el enunciado comienza con una palabra, como ustedes notarán, comienza con una palabra y le sigue la pregunta o exclamación, por ende esa pregunta debe de estar en minúscula. Aquí tenemos también, pero la exclamación entonces debe de estar en minúscula. Esas son las reglas para los signos de interrogación y exclamación en la mayúscula. Casos en que no debe de usarse la mayúscula inicial, o sea que se debe de utilizar minúscula. Los nombres de los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año deben de estar en minúscula. Lunes, abril, verano, etcétera. A menos que se esté iniciando un texto o que sea después de un punto, ya usted sabe que eso va en mayúscula. Pero dentro del enunciado, esto se debe de escribir en minúscula. Solo se van a escribir con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, festividades, nombres propios y lo que le dije anteriormente, que si están iniciando un texto, si es después del punto, se van a escribir en mayúscula. Ejemplo, 1 de mayo, Primavera de Praga, Viernes Santos, Hospital 12 de octubre, como forman parte de fechas históricas, festividades, son nombres propios, por ende se debe de escribir en mayúscula. Eso es correcto. Pero si son utilizados como nombres comunes, no pueden escribirlo en mayúscula, sino en minúscula. Los nombres de religiones irán en minúscula. Nombres de religiones, no nombres religiosos, sino nombres de religiones como catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. Eso se deben de escribir en minúscula. También los nombres de tribus o pueblos y de lenguas, así como los gentilicios. El pueblo inca, los mayas, el español, los ingleses, cada uno de ellos se debe de escribir en minúscula inicial. También tenemos los tratamientos, como usted, señor, don, fray, san, santo, sor, reverendo, se van a escribir en minúscula, salvo que se utilicen como abreviaturas. Si se utilizan como abreviaturas, entonces se debe de escribir en mayúscula. Como ustedes notarán, usted, señor, D. punto, que eso es don, FR. punto, que eso es fray, santo y reverendo, si están en abreviatura, perdón, se debe de escribir en mayúscula inicial. Solo cuando por tradición se han formado acuñaciones que funcionan como nombres propios, se van a escribir estos tratamientos en mayúscula. O sea, si están o forman parte del nombre propio. Fray Luis, Sor Juana, Santa Teresa, ahí se deben de escribir en mayúscula inicial. Les voy a enseñar dónde ustedes pueden encontrar dichas reglas, o sea, todas. Donde dice enlaces de sitio web, ustedes van ahí, enlaces de sitio web,
que se encuentra arriba. Luego dice blog de la asignatura, página de la RAE y el diccionario, si lo quieren descargar, también está ahí. El blog de la asignatura se encuentra y también en la página de la RAE. Lo único es que la página de la RAE hay que escribirla. Si voy al blog de la asignatura, vamos a ingresar al blog de la asignatura para ver las normas que yo saqué de la página de la RAE para colocarla aquí. Vamos a buscarla, se encuentran un poco abajo. Vamos a darle para abajo. Ahí está el tema 1. Vamos un segundo. Ok, mírenla ahí. Desde ahí comienzan las reglas de la mayúscula. Mírenla ahí. 1, 1.1, 1.2, 1.3. O sea, no, ni la voy a contar porque yo le dije son 40 o 50 reglas que hay. Miren todas las reglas que hay. Ya voy por la parte 4 y voy por la 24. Sigo para adelante. Vamos a ver, 30, 32. Hasta ahí llegó la 32 solamente, hasta ahí. Pero después viene los casos de la mayúscula, o sea, perdón, los casos de la minúscula. Mírenla ahí. Otro paquetico más y hasta ahí llegó. O sea que de ahí hay 8 más 32 son 40 más la que no contamos. Ya ustedes saben, esas son todas las reglas de la mayúscula y yo le expliqué la más importante. Bien, en esta semana tendremos las siguientes actividades. Aquí tenemos un formulario de qué usted piensa de la asignatura, del profesor, etcétera. Ese formulario es totalmente anónimo, así que lo pueden completar, no hay problema con eso. Tenemos la guía de la semana 2 de las reglas de la mayúscula y algunos ejercicios que vamos a realizar. Eso es un video que lo podemos observar. Aquí abajo tenemos el folleto. La tarea del folleto dice claramente desde la página 1 hasta la página 3. Desde la página 1 hasta la página 3. O sea, 1, 2 y 3. Bien. Ustedes ingresan a la tarea. La tarea claramente te va a recordar otra vez. Yo saludo, el título, ahí está el título, te recuerda la página y te recuerda de dónde es que tú tienes que realizar la tarea. Ahí lo dice, del folleto. Del folleto. El folleto, profesor, ¿dónde se encuentra el folleto? En la semana 1 se encuentra el folleto. Los requisitos para realizar esta tarea son los siguientes. También yo se lo pongo ahí, yo soy muy claro con mi tarea. Aunque yo lo ponga ahí claramente, yo lo explico también. Cada página usted debe de escribirle su nombre con lapicero. Azul, rojo, verde, no importa. Usted le pone su nombre con lapicero. Bien. Debe de realizar, escuchen bien, deben de realizar esta tarea a mano, manuscrita, lápiz, lapicero, como usted quiera, como usted se sienta cómoda, puede llenar las respuestas, no hay problema, pero a mano, nada de Word, nada de eso, a mano. Debe, tercera y muy importante regla también, que es esta, debe destacar las letras mayúsculas, solamente destacar las letras mayúsculas. Obviamente se destaca con un resaltador o como ustedes entiendan que la deben de destacar. Bien, con un lapicero usted le pone una rayita abajo de color y también la está destacando, pero que se destaque, que yo la pueda observar. Así yo entiendo que ustedes están aplicando la mayúscula. Usted me está diciendo con eso que está resaltando que eso lleva mayúscula. Si no lo hacen, pues van a tener puntos menos.
Deben de cuidar su ortografía y gramática porque cada uno de esos ejercicios yo lo voy a leer. Y si tienen falta ortográfica, yo posiblemente se la perdone, pero se lo corrija. Porque todavía estamos comenzando y pueden ser que cometan faltas ortográficas. Así que vayan cuidándola. Es importante también que esta tarea se debe de entregar en formato PDF. Bien, les dije la semana pasada, el folleto, imprímanlo. Las personas que puedan imprimirlo. Las que no pueden, cópienlo en un cuaderno. Eso fue lo que yo dije la semana pasada. Y lo estoy recordando. ¿Qué pasa? Usted, por ejemplo, lo llenó en el folleto, lo llenó en su cuaderno, no hay problema. Lo completó. Usted le tira foto, que se vea claro, no de noche no de noche, que eso no se va a ver bien, de día. Usted le tira foto, lo convierte en PDF y lo envía aquí a esta tarea. Los videos de convertir en PDF están en novedades. Lo dije la otra semana. Eso está en novedades. Véanlo cómo se convierte en PDF, cuáles programas pueden utilizar para convertir en PDF, porque la que no envíe eso en formato PDF, pues lamentablemente va a tener puntos menos. Profesor, ¿y por qué en PDF? Porque cuando ustedes la mandan en formato de imágenes, supongamos que usted me mande 5 imágenes, yo tengo que descargar una a una y ver dicha imagen. Entonces, ustedes imagínense, ustedes son 30 o 40, 5 por 4, ¿cuántos son? 5 por 40 son 200 archivos. Yo no voy a descargar 50 archivos, 200 archivos. Entonces, por eso es en PDF, porque en PDF de una vez yo la veo en la plataforma. Así que la que no lo mande en PDF, ya usted sabe. Esto vale 10 puntos, ahí lo dice también. Y abajo te dice la cantidad de días que va a durar esa tarea. 21 días, 3 semanas, como le dije a una persona en el chat. No sé si fue en el grupo de ustedes, pero cada tarea dura 3 semanas. La de la semana pasada ya le quedan 14 días. A esta tarea le quedan 21 días. Y ya, eso es todo por esta semana 2. Este es el folleto. Mírenlo ahí. Ese es el folleto. La página 1. Ahí está. Usted lo va a transcribir. Cada tarea. Eso lo va a transcribir. Usted lo transcribe y destaca la mayúscula. Ese es el tema 1. El tema 2 solamente es destacar la mayúscula. O sea, no hay que transcribirlo. El que tiene cuaderno sabe que tiene que escribir todo eso. El que tiene el folleto, pues solamente va a resaltar la mayúscula de ese texto. Igual el tema 3, solamente destacar la mayúscula de ese folleto. De ese texto, perdón. El que no tiene folleto, pues tiene que escribir todo eso y resaltarla. Ya ustedes saben, le estoy dando esas dos opciones. Y por último, el tema 4, que está en la página 3, ahí está, que solamente ustedes van a señalar la mayúscula. La brújula señala al norte. Ustedes van a elegir una de esas dos. Todos los miércoles, ustedes eligen una de esas dos. Vamos al cine con Don Antonio. Ustedes van eligiendo una de las dos, o mayúscula o minúscula. Para el día de hoy, para despedir la clase del día de hoy, tenemos, como siempre, una reflexión de crecimiento que dice así: si una persona tiene mala ortografía, respétale. Si no pronuncia bien las palabras, respétale. Si no sabe lo que se supone que debe saber, respétale. Todos somos ignorantes en cierta medida y el respeto es la mayor muestra de nuestra educación. Feliz día, feliz inicio de semana, jóvenes. Espero que la próxima semana estén por aquí. Muchas bendiciones y hasta